Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. El revés a Theresa May, el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor Gustavo López Montiel, quien es politólogo y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey Campus, Ciudad de México. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Está también con nosotros el licenciado Ricardo Smith Nieves. Él es internacionalista y analista también en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Ricardo, bienvenido, qué gusto recibirte. Muchas gracias y gracias por la invitación. Esta es su casa. ¿Y qué les parece si justo antes de entrar en conversación vemos la siguiente cápsula? En abril pasado, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, convocó a elecciones generales anticipadas para el jueves 8 de junio de 2017. He llegado a la conclusión de que la única forma de garantizar la certeza y la seguridad para los años venideros es celebrarlas, dijo al anunciar su iniciativa a las afueras del número 10 de Downing Street. Al día siguiente, el Parlamento aprobó la propuesta con 522 votos, un número sobradamente mayor a las 2/3 partes del cuerpo legislativo que eran necesarias. Desde un primer momento, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, la primera fuerza de oposición, adelantó que apoyaría la decisión de la mandataria. Los resultados de los comicios no respondieron al cálculo político. El Partido Conservador perdió la mayoría parlamentaria a solo 10 días del inicio de las negociaciones formales con la Unión Europea para lograr el Brexit. El futuro de este proceso vuelve a estar marcado por la incertidumbre, lo que ahora obliga a May a buscar un gobierno de coalición. Pues doctor, ahí lo sucedido, diríamos en el lenguaje coloquial aquí en México, ¿le salió el tiro por la culata a Theresa May? Sí, creo que el cálculo que hizo no fue correcto en términos, pues no únicamente de lo que había representado la especie como de cruda que hubo después de la votación del Brexit, sino también no supo leer, me parece, en buena medida las señales que estaban enviando, no únicamente quienes apoyan al Partido Conservador, sino también quienes no habían salido a votar en la elección previa. Entonces, ahora lo que vemos, por ejemplo, en esta elección de junio, es que si bien salieron más jóvenes a votar y casi todos ellos, bueno, no todos ellos, pero una buena parte de ellos votaron por los laboristas, también muchos conservadores que habían salido a votar en la elección previa no salieron a votar. Y en ese sentido me parece que ahí se construye una correlación de fuerza, además de que habría que ver que si bien cuando citó elecciones tenían 20 puntos de ventaja, ¿sí?, lo cual es importante, me parece que esos 20 puntos se erosionaron, en buena medida no únicamente por una mala campaña, sino también por un mal mensaje en términos de lo que se había planteado como el inicio de la negociación en Bruselas ahora en unos días. Entonces, me parece que este escenario es un muy mal escenario, así como lo dijo hoy Corbyn, en el sentido de que, este gobierno, si dura mucho, si dura, en primer lugar, el gobierno que resulte, porque todavía no hay gobierno en el sentido estricto, el gobierno que resulte, si dura, tendrá que plantear a los británicos en 10 días cuál es el nuevo posicionamiento de Inglaterra con respecto al Brexit, en el sentido de si se planteaba lo mismo de permitir, o más bien restringir el paso de la Unión Europea hacia el Reino Unido en una primera instancia, en segundo lugar el tema de los migrantes, que eran los dos grandes temas en esta negociación, claro, y finalmente el problema del comercio, que era la parte más relevante para muchos y donde se había puesto más presión, pero creo que los dos primeros temas que eran parte de la campaña quedaron en buena medida desfondados. Ricardo, hace referencia el doctor de esta brecha que se redujo a lo largo de 2 meses del anuncio al que hacíamos referencia en la cápsula y la elección del jueves pasado. Por ejemplo, la ausencia de Theresa May en los debates televisados, esta apreciación de una mujer quizás menos carismática de lo que ella se cree y menos también cercana a la gente, ¿incidió en el resultado, crees tú? Yo creo que sin duda estas fueron unas elecciones en las que se demostró que las campañas sí importan, a pesar de lo que se puede decir en otras partes del mundo. En este caso, los resultados se debieron en gran medida, por un lado,
las malas decisiones tomadas desde el lado de Theresa May, desde el Partido Conservador, y las buenas decisiones también tomadas desde el lado de los laboristas, que en los resultados ganaron muchísimos asientos, más de los que ellos esperaban. Fueron más o menos una ganancia del número 30 de asientos de los laboristas. Theresa May, por un lado, concentró mucho su campaña en el Brexit y apostó por jalar también a gran parte de los votantes que habían anteriormente votado por el partido UKIP o por la independencia del Reino Unido, ¿no? Y que también son muy proclives a querer este Brexit duro. Por otro lado, Jeremy Corbyn también tuvo bastantes propuestas y también decisiones acertadas. Él concentró casi todo su programa o sus propuestas, su visión, en un Reino Unido que trabajara para la gente, en un contexto en el que la gente estaba decepcionada por los resultados económicos hasta el momento. De hecho, él propuso que las universidades fueran otra vez gratuitas, cosa que se cambió durante los años 90 más o menos, hubo esa decisión de quitarlo a finales de los años 90. También propuso varias medidas fiscales que eran más favorecedoras a las personas mucho más vulnerables, mientras que del lado de Theresa May, bueno, pues hubo decisiones muy, muy lamentables, como el hecho de haber propuesto un impuesto a las personas mayores, la cual también alienó, como dijo bien el doctor, a la parte o a los votantes más duros de los conservadores, que son la gente de mayor edad y también la gente de mayores ingresos. Doctor, ¿podríamos decir que esto de cierta manera se convirtió en una especie de referéndum para el Brexit, o por lo menos en una especie de decisión entre un Brexit duro y un Brexit moderado? Sí, creo que al final de cuentas estos llamados que se habían hecho en diversos espacios se reflejaron ahora en esta votación. Estos llamados no a un Brexit duro, no a meter los temas que importaban a los conservadores en una primera instancia. De hecho, creo que es una de las razones por las cuales Theresa May plantea la elección. Ella, cuando llama a elecciones, busca ganar 100 asientos más, lo cual era una proyección, me parece tal vez exagerada en ese contexto, y obviamente lo hace porque hay muchas voces que están buscando moderar la posición que se había planteado. A final de cuentas, lo que vemos ahora es que la obligaron a moderarse, y obviamente, como se ha planteado en estos días, la posición que resulta en estos días, que tiene que replantearse una vez que haya gobierno otra vez, tiene que incorporar un conjunto de temáticas que antes no estaban en la posición dura del Brexit. Por ejemplo, el tema obviamente otra vez de los migrantes, tal vez no los refugiados, pero al final de cuentas los migrantes, tal vez suavizar un poco más, pero al final de cuentas también está el tema de los ataques terroristas, que por un lado también modifican un poco la posición del gobierno inglés. Pero aquí tenemos también otro aspecto que me parece importante, y es que dentro del Partido Conservador, quienes adquieren fuerza y pierden, obviamente, y en contraparte pierden fuerza, son por un lado los duros, que pierden fuerza, y por otro lado quienes adquieren fuerza son los moderados, los que están más cercanos o los que pueden tender puentes con los laboristas o con otras figuras. Por ejemplo, vemos que en esta elección ganan más asientos los abstencionistas. Es la razón por la cual, si antes eran 4 y ahora son 7, ahora el Partido Conservador se queda 5 asientos de poder lograr la mayoría. Entonces, toda esta correlación de fuerzas me parece que es importante, y estos días van a ser clave para poder saber cuál va a ser la propuesta final, y habrá que esperar también cuál es la posición ahora de la Unión Europea con respecto a la negociación. Estos ataques terroristas a los que hace referencia el doctor y el cambio en las políticas públicas también pudieron incidir en los resultados, Ricardo. Ahí está Manchester, está lo que ocurrió en por lo menos 3 ocasiones en la ciudad de Londres. En un primer momento, el impacto que pudieron haber tenido los atentados terroristas no se tenía muy claro cuál era, ¿no? En primer lugar, porque Theresa May, antes de ser nombrada primera ministra, una vez que dimite David Cameron a causa de que pierde el Brexit o pierde el referéndum del Brexit,
antes de ella asumir el poder, ella era la ministra de lo que para ellos es lo que para nosotros sería el secretario de Gobernación. Bien. ¿No? Quien se encarga de toda la política de seguridad, quien se encarga de mantener el orden público. Sí. Así que claramente Theresa May tiene una ventaja sobre los laboristas en todo lo que son temas de seguridad y en temas de control al terrorismo. Así que en un primer momento lo que se esperaba en la opinión pública británica es que eso le afectara y que se viera como una incapacidad de su administración al frente de este ministerio, de esta parte del gobierno, sí, para hacer frente a la amenaza terrorista. Sin embargo, lo que vimos una vez que sucedieron los ataques terroristas durante las elecciones fue que al contrario, parece ser que le favoreció y en parte, si uno escucha los testimonios de muchos votantes británicos, se debe a que ellos veían en Theresa May alguien muchísimo más competente para hacer frente a desafíos tan importantes como es el terrorismo y la radicalización de gente con creencias islámicas. Claro, ¿no? entonces esto lejos de afectarla a ella, por lo pronto lo pudo haber favorecido. ¿Qué pasa también con otro factor externo, doctor? El surgimiento del liderazgo de Emmanuel Macron y este ofrecimiento, por lo menos en la política regional, de alternativas mucho más liberales, mucho más laxas, y también el fracaso, vamos a decirlo así, o el no éxito de las políticas planteadas por Trump aquí en América, y una imposibilidad para fijar teorías, sobre todo, mucho más rígidas. Sí, y ubicaría otro punto adicional, que es Angela Merkel. Ok. El papel del liderazgo de Alemania en el contexto de la Unión Europea me parece que es lo que Macron está disputando en ese sentido. Entonces, esta figura de Macron que está planteando pues una posición más moderada, más de negociación, más de ok, ya se van a ir, pero no podemos desintegrar lo que ya se ha configurado, porque al final de cuentas no depende, son decisiones políticas obviamente, pero lo que se está jugando es pues tal vez la estabilidad en muchos espacios comerciales, financieros, obviamente de intercambio, es decir, hay muchos aspectos que están que afectarían también a los países de la Unión Europea sin Gran Bretaña jugando ese papel en ese contexto. Entonces me parece que por un lado Macron está tratando de replantear la posición no únicamente francesa, sino hacerle un contrapeso a Angela Merkel. También Angela Merkel tendrá elecciones pronto. Claro. También ella, se dicen, ha perdido ciertas capacidades. Las últimas elecciones en Alemania han planteado retos al partido de Angela Merkel. Entonces me parece que en ese contexto Macron está buscando ser el fiel de la balanza. En el contexto obviamente del polo que ha abierto Trump, y obviamente que se veía muy alineado a Inglaterra en una primera instancia con la elección obviamente del Brexit, pero que al final de cuentas se ha demostrado, o están buscando demostrar, que Europa es una cosa y los Estados Unidos son otra, y que Europa tiene una lógica que no necesariamente sigue la lógica de los Estados Unidos o los otros bloques comerciales, y que al final de cuentas, si estamos viendo el replanteamiento de la idea del proteccionismo con respecto al libre comercio, no es que se estén convirtiendo en proteccionistas, sino más bien están replanteando su posición con respecto a otros bloques comerciales entre los que están los Estados Unidos. Claro. Ricardo, con este contexto, es decir, el de un Reino Unido fuera de la Unión Europea y el de una Theresa May habiendo perdido estas elecciones, ¿su liderazgo se desdibuja, por lo menos se viene abajo frente a otras como los que hemos mencionado, el de Macron y el de Merkel, y también eso mismo contagia el liderazgo de una nación como el Reino Unido? Quizá para dar mi comentario hay que poner en contexto que todavía no existe la posibilidad, o todavía no es seguro que Theresa May sobreviva al gobierno, eso, ¿no? Ahorita justamente en estos momentos en estos días están negociando un pacto con el Partido Demócrata Unionista del norte de Irlanda para poder formar una especie de coalición ad hoc para tener un gobierno. Entonces realmente la vemos en una posición muy, muy frágil a Theresa May. De hecho, normalmente cuando se asume gobierno, cuando se forma un gobierno, se presenta el programa legislativo en algo que se llama el discurso de la reina. Y se supone que el discurso de la reina iba a ser este lunes.
ella no va a ser este lunes, ahora tendrá que ser hasta el miércoles en un acto sin precedentes en el que se aplaza esta presentación del programa legislativo de Theresa May. Así que las cosas están muy, muy inciertas y lo vemos también muy desdibujado el futuro de su gobierno. También vemos que justo como lo plantean algunas imágenes, una imagen muy interesante que hay en internet, se ve una mesa de negociación, de un lado la Unión Europea con muchos funcionarios, como Ajá. es la Unión Europea, y del otro lado un asiento sin ocuparse, que es el de Reino Unido, ¿no? Entonces realmente es un país que enfrenta retos internacionales y domésticos nacionales muy importantes y que veremos en qué resultan, ¿no? Bien, doctor, antes de irnos a un corte, justamente esto, hay voces que aseguran que Theresa May debió de haber renunciado inmediatamente que se supo de los resultados. ¿Coincide o el liderazgo de ella es indispensable porque quizás no habría otro que pudiera enfrentar este reto? Porque pues de alguna u otra manera ella ya se venía preparando y también de facto en ella se ve quien está al frente de este barco. Bueno, lo que pasa es que no es indispensable, pero no hay, bueno, sí hay, pero no, creo que los dos otros candidatos, que es el secretario del Brexit y el secretario, se me olvidó, De exteriores. sí, el de exteriores, así el es. canciller, ajá. Son más, su personalidad es más divisiva que cualquier otro conservador. Entonces son personas que polarizan en el discurso, que polarizan en las posiciones políticas y que si alguno de ellos entra, al final de cuentas los conservadores saben que su gobierno sería mucho más reducido que el que estaría con una posición más moderada, Aún como más la que tiene Theresa May, o como la que tendría, por ejemplo, quien está ahora a cargo del liderazgo, que al final de cuentas es una conservadora moderada, y que es parte de este grupo que a final de cuentas se fortaleció en los últimos, en esta elección. Entonces me parece que más que indispensable es que no hay otra opción. Ok, pues debemos de hacer un corte. Permítame invitarlo a usted a sumarse a esta conversación. Ya sabe, esta apenas comienza, puede hacerlo a través de las redes sociales. Si es por Twitter, en @capital_21, utilizando siempre el hashtag Opinión21. También utilice el teléfono que aparece en su pantalla para llamarnos y tener comunicación con nosotros. Volvemos, quédese aquí en Opinión 21.